La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la mansión Blackwell aquella noche de octubre de 1847. Los relámpagos iluminaban brevemente el salón principal, revelando dos figuras enfrentadas: el conde Lucan Blackwell, con su porte imponente y mirada de acero, y Aveline Hollowmere, cuya belleza destacaba incluso en medio de la tensión que saturaba el aire. «No me cuestiones», advirtió el conde, su voz cortante como el filo de una navaja. Aveline sintió cómo el frío recorría su columna vertebral, pero mantuvo la mirada firme. Sus ojos verdes, enmarcados por rizos castaños que caían sobre sus hombros, no se apartaron de los ojos oscuros del hombre que tenía frente a ella. El vestido de terciopelo azul marino que llevaba se movía ligeramente con cada respiración acelerada, revelando el temblor que intentaba ocultar. «Milord», comenzó Aveline, su voz apenas un susurro que competía con el estruendo de la tormenta. «Solo busco entender por qué». «¿Entender?», la interrumpió Lucan, dando un paso hacia ella. Su figura se erguía imponente en la penumbra del salón, iluminado apenas por las velas que parpadeaban en los candelabros de plata. «No necesitas entender nada, señorita Hollowmere. Solo necesitas obedecer». El conde tenía 32 años, pero su presencia comandaba el respeto de hombres mucho mayores. Su reputación en Londres era la de un hombre inflexible, calculador, que había construido su fortuna y poder con mano de hierro después de heredar un título nobiliario casi en bancarrota. Nadie se atrevía a contradecirlo. Nadie excepto aquella institutriz que había llegado a su hogar hacía apenas 6 meses. Aveline había llegado a la mansión Blackwell en abril de ese mismo año, contratada para educar a Lady Charlotte, la sobrina huérfana del conde, de apenas 11 años. Con 24 años, Aveline era una mujer culta, educada en un internado para señoritas de buena familia venida a menos. Su padre, un comerciante respetable, había perdido toda su fortuna en malas inversiones antes de morir, dejándola a ella y a su madre en una situación precaria. Trabajar como institutriz había sido su única opción para mantener algo de dignidad y ayudar a su madre enferma que vivía en Bath. Desde el primer día, la relación entre el conde y Aveline había sido tensa. Él esperaba sumisión absoluta de su personal. Ella, sin embargo, tenía opiniones propias sobre la educación de Charlotte y no temía expresarlas cuando consideraba que el bienestar de la niña estaba en juego. Esa noche, sin embargo, había cruzado una línea invisible. «Charlotte está sufriendo, milord», insistió Aveline apretando las manos a los costados de su vestido. Encerrarla en su habitación durante 3 días sin más compañía que sus libros por un simple error en sus lecciones de francés es excesivamente cruel. Es solo una niña. El rostro de Lucan se endureció aún más. Se acercó hasta quedar a escasos centímetros de Aveline, y ella pudo percibir el aroma de tabaco y brandy que emanaba de él, mezclado con una colonia cara que probablemente venía de alguna exclusiva perfumería de Bond Street. «¿Cruel?», repitió él, su voz peligrosamente baja. «¿Te atreves a juzgar mis métodos educativos? Tú que apenas llevas meses en esta casa, ¿pretendes decirme cómo debo criar a mi sobrina?» «No pretendo juzgar, milord, pero nada», la cortó nuevamente. «Charlotte debe aprender disciplina, excelencia. El mundo no perdona la mediocridad, especialmente a las mujeres de nuestra clase. Si no es perfecta en sus estudios, fracasará en sociedad, y no permitiré que eso suceda». Aveline respiró profundamente, tratando de controlar la indignación que crecía en su pecho. Había visto cómo Charlotte se esforzaba día tras día, cómo sus pequeñas manos temblaban cada vez que el conde revisaba sus ejercicios, cómo las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas cuando cometía el más mínimo error. La niña vivía aterrorizada de decepcionar a su tío, y eso estaba quebrando su espíritu. «La perfección no se alcanza a través del miedo, milord», se atrevió a decir Aveline, aunque su voz temblaba ligeramente. «Se alcanza a través del estímulo, del apoyo, de la comprensión. Charlotte es brillante, pero está tan asustada de equivocarse que...» «¡Suficiente!», rugió Lucan, y su mano golpeó con fuerza el respaldo del sofá más cercano, haciendo que Aveline diera un pequeño salto hacia atrás. El trueno retumbó casi al mismo tiempo, como si la naturaleza respondiera a su furia. «No toleraré que una empleada cuestione mi autoridad en mi propia casa. ¿Queda claro?». El silencio que siguió fue denso, pesado. Aveline podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Sabía que estaba al borde de perder su empleo, y con él
la única fuente de ingresos que tenía para mantener a su madre. Pero al pensar en los ojos asustados de Charlotte, en cómo la niña se aferraba a ella buscando consuelo, no pudo simplemente rendirse. «Milord», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, «entiendo que mi posición aquí es delicada. No es mi intención faltarle al respeto. Solo le pido que considere que Charlotte ha perdido a sus padres hace apenas 2 años. Todavía está de duelo. Todavía necesita... ¿Qué sabes tú de pérdida?», la interrumpió Lucan, pero esta vez su voz sonaba diferente. Había algo oscuro en ella, algo que iba más allá de la simple ira. «¿Qué sabes de las responsabilidades que cargo? ¿De las decisiones que debo tomar?». Aveline lo observó con atención. Por primera vez desde que había entrado en ese salón, vio algo más allá de la fachada de frialdad del conde. Había dolor en sus ojos, un dolor profundo y antiguo que él mantenía cuidadosamente oculto bajo capas de control y severidad. «Sé más de pérdida de lo que imagina, milord», respondió ella suavemente. «Y sé que el dolor puede hacer que construyamos muros para protegernos, pero esos muros también pueden atrapar a quienes intentamos proteger». Lucan la miró fijamente, y por un momento, Aveline creyó ver un destello de vulnerabilidad en su expresión, pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por la máscara de indiferencia que él llevaba con tanta maestría. «Estás despedida», dijo finalmente dándose la vuelta hacia la ventana. «Prepara tus cosas. Mañana a primera hora, el carruaje te llevará de regreso a donde sea que vengas». El mundo de Aveline se detuvo. «Milord, por favor, no hay nada más que discutir. Puedes retirarte». Aveline sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer frente a él. Con la dignidad que aún le quedaba, hizo una reverencia y se dirigió hacia la puerta del salón. Su mano ya estaba en el pomo cuando la voz del conde la detuvo. «Señorita Hollowmere». Ella se giró lentamente. Lucan seguía de espaldas, mirando la lluvia que azotaba los jardines de la mansión. «Eres la 4ª institutriz de Charlotte en 2 años. Las otras 3 también pensaban saber más que yo. También fueron despedidas. ¿Y ninguna de ellas hizo diferencia en la vida de Charlotte?», preguntó Aveline con valentía renovada. «Ninguna logró que sonriera, que jugara, que volviera a ser una niña aunque fuera por momentos». El conde no respondió, pero Aveline notó cómo sus hombros se tensaban. «Buenas noches, milord», dijo ella finalmente, y salió del salón cerrando la puerta tras de sí. En el corredor, Aveline se apoyó contra la pared de madera oscura, permitiéndose finalmente temblar. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas mientras pensaba en su madre en Bath, en las facturas médicas sin pagar, en Charlotte y sus ojos asustados. Lo había perdido todo por defender a una niña que apenas conocía, pero que había llegado a importarle profundamente. Subió las escaleras lentamente hacia su habitación en el 3er piso, donde el personal de servicio tenía sus aposentos. La señora Pembroke, el ama de llaves, la observó pasar con expresión de lástima. Las noticias viajaban rápido en la mansión Blackwell. Al pasar frente a la habitación de Charlotte, Aveline se detuvo. Podía escuchar sollozos suaves del otro lado de la puerta cerrada. Su corazón se partió. Se acercó y tocó suavemente. «Charlotte». «Soy yo, Aveline». Los sollozos se detuvieron abruptamente. Hubo un momento de silencio antes de que la voz temblorosa de la niña respondiera. «Señorita Hollowmere, ¿es verdad que se va?». Aveline cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, pequeña. Me voy mañana por la mañana». «¿Por mi culpa?», preguntó Charlotte, y Aveline pudo escuchar el pánico en su voz. «¿Porque no soy lo suficientemente buena en francés? ¿Porque decepciono a mi tío?». «No, mi amor», respondió Aveline rápidamente, apoyando la frente contra la puerta. «Nunca es tu culpa. Eres maravillosa, brillante y perfecta tal como eres. Nunca lo olvides. Pero el tío Lucan dice que debo ser mejor, que debo...». «Tu tío está equivocado», la interrumpió Aveline suavemente, «y algún día espero que él también lo comprenda». Hubo un largo silencio. Finalmente, Charlotte habló de nuevo, su voz apenas audible. «La voy a extrañar, señorita Hollowmere. Usted es la única que me hace sentir que no estoy sola en esta casa grande y fría». Aveline tuvo que morderse el labio para no sollozar. «Y yo te voy a extrañar a ti, pequeña Charlotte. Sé fuerte, sé valiente, y nunca dejes que nadie apague tu luz». Se quedó ahí unos momentos más, escuchando la respiración de la niña al otro lado de la puerta, grabando ese sonido en su memoria. Luego, con el corazón destrozado,
Se dirigió a su propia habitación para empacar sus escasas pertenencias. Mientras doblaba sus vestidos y los colocaba en su vieja maleta de cuero, Aveline no podía dejar de pensar en el conde Blackwell. Había algo en él, algo más allá de la crueldad aparente, que la intrigaba. El dolor que había vislumbrado en sus ojos, la tensión en su voz cuando habló de pérdida y responsabilidades. ¿Qué secretos guardaba ese hombre? ¿Qué lo había convertido en alguien tan cerrado, tan incapaz de mostrar afecto incluso a una niña inocente que lo necesitaba desesperadamente? Pero ya no importaba. Mañana se iría, y probablemente nunca volvería a ver ni a Charlotte ni al enigmático conde Blackwell. Su breve paso por la mansión sería solo un recuerdo más en su creciente colección de decepciones. Sin embargo, mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera y Aveline se acostaba en su estrecha cama por última vez, no podía saber que los acontecimientos de esa noche habían puesto en marcha algo mucho más grande que ella o el conde, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Porque en el piso inferior, Lucan Blackwell permanecía despierto en su estudio, con una copa de brandy en la mano y la mirada perdida en las llamas de la chimenea. Y por primera vez en años, se preguntaba si tal vez, solo tal vez, había cometido un error. El amanecer llegó gris y melancólico sobre Londres. La tormenta de la noche anterior había dejado las calles empapadas y el aire frío de noviembre se colaba por cada rendija de la mansión Blackwell. Aveline despertó temprano, antes de que el sol terminara de asomar entre las nubes densas que cubrían la ciudad. Había dormido poco, su mente dando vueltas entre la preocupación por su madre y la imagen de Charlotte llorando tras su puerta cerrada. Se vistió con su traje de viaje más sobrio, un vestido gris oscuro con cuello alto y mangas largas, apropiado para una mujer de su posición. Recogió su cabello castaño en un moño simple y se miró una última vez en el pequeño espejo agrietado de su habitación. Sus ojos verdes reflejaban el cansancio de la noche sin sueño, pero también una determinación férrea. Había hecho lo correcto al defender a Charlotte. De eso no tenía dudas, aunque el precio fuera perderlo todo. Bajó las escaleras con su maleta en mano, esperando encontrar la casa aún dormida. Sin embargo, al llegar al vestíbulo principal, se encontró con una escena inesperada. La señora Pembroke, el ama de llaves que llevaba más de 20 años sirviendo a la familia Blackwell, la esperaba junto a la puerta principal. Su rostro, normalmente severo y distante, mostraba una expresión de preocupación genuina. «Señorita Hollowmere», dijo la mujer mayor, acercándose a ella con pasos rápidos. «Necesito hablar con usted antes de que se marche». Aveline dejó su maleta en el suelo, sorprendida. La señora Pembroke nunca había mostrado particular interés en ella, manteniendo siempre la distancia profesional característica del personal de alto rango en las grandes mansiones londinenses. «Señora Pembroke». La mujer miró hacia las escaleras, como si temiera que alguien pudiera escucharlas, y luego bajó la voz. «Lo que va a escuchar puede cambiar su percepción sobre el conde, pero merece saber la verdad antes de irse. Especialmente después de lo valiente que fue anoche al defender a la pequeña Charlotte». Aveline sintió como su corazón se aceleraba. «No entiendo. El conde Blackwell no siempre fue así», comenzó la señora Pembroke, sus ojos azules nublándose con recuerdos antiguos. «Hace 7 años era un hombre completamente diferente, amable, generoso, lleno de vida. Se había casado con Lady Evangeline Ashford, una mujer hermosa y dulce que iluminaba cada habitación a la que entraba. Estaban profundamente enamorados». Aveline escuchaba con atención sin atreverse a interrumpir. El conde casado. Nunca había escuchado mencionar a ninguna esposa, y en los 6 meses que llevaba en la mansión, jamás había visto señales de presencia femenina en las habitaciones principales. Lady Evangeline quedó embarazada apenas unos meses después de la boda, continuó la señora Pembroke, su voz cargada de tristeza. El conde estaba extasiado. Había contratado a los mejores médicos de Londres, preparado una habitación entera como nursería, leía libros sobre paternidad cada noche. «Nunca he visto a un hombre tan emocionado por convertirse en padre». «¿Qué sucedió?», preguntó Aveline suavemente, aunque una parte de ella temía la respuesta. La señora Pembroke respiró profundamente. «El parto fue difícil. Duró más de 30 horas. El bebé, un niño hermoso, nació muerto, y Lady Evangeline comenzó a desangrarse. Los médicos intentaron todo, pero no pudieron salvarla.
Murió en los brazos del conde mientras el amanecer entraba por las ventanas de su habitación. Aveline sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. La imagen del conde frío e inflexible se desdibujaba, reemplazada por la de un hombre destrozado por una pérdida inimaginable. El conde no salió de su habitación durante 2 semanas, continuó la señora Pembroke. No comía, no dormía, no hablaba con nadie. Cuando finalmente salió era un hombre diferente. Todo rastro de calidez había desaparecido de sus ojos. Se sumergió en los negocios con una intensidad casi obsesiva. Multiplicó la fortuna familiar en tiempo récord, pero era como si su corazón se hubiera convertido en piedra. ¿Y Charlotte?, preguntó Aveline, comenzando a entender la complejidad de la situación. Charlotte es hija de Marcus, el hermano menor del conde. Marcus y su esposa, Lady Catherine, murieron hace 2 años en un accidente de carruaje cuando viajaban a Escocia. Charlotte quedó huérfana a los 9 años, y el conde, como su único pariente vivo, asumió su tutela. Pero verla, creo que le recuerda todo lo que perdió. El hijo que nunca pudo tener, la familia que le fue arrebatada. Aveline se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo su corazón se encogía. Por eso es tan duro con ella. No porque no le importe, sino porque le importa demasiado y no sabe cómo manejarlo. Exactamente, confirmó la señora Pembroke. Tiene miedo de encariñarse, de volver a amar, porque el dolor de perder a Lady Evangeline casi lo destruye. Entonces mantiene a Charlotte a distancia, la trata con severidad, exige perfección porque cree que así la está protegiendo, preparándola para un mundo cruel. Pero lo que realmente está haciendo es repetir el ciclo de dolor. El sonido de pasos en el piso superior las hizo callar abruptamente. La señora Pembroke tomó las manos de Aveline entre las suyas, con urgencia en su voz. Usted es la primera persona en años que se ha atrevido a desafiar al conde, la primera que ha hecho que Charlotte sonría nuevamente. Esa niña la necesita, señorita Hollowmere, y aunque el conde nunca lo admitiría, creo que él también. Por favor, no se rinda tan fácilmente. Antes de que Aveline pudiera responder, la voz profunda del conde resonó desde la escalera. Señora Pembroke, ¿no tiene deberes que atender? Ambas mujeres se giraron. Lucan Blackwell descendía las escaleras con su característica elegancia controlada. Vestía un traje negro impecable, su cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, revelando las líneas de tensión que marcaban su rostro. Parecía no haber dormido en toda la noche. Sombras oscuras rodeaban sus ojos y había una rigidez en sus movimientos que hablaba de músculos tensos por horas de inmovilidad. Por supuesto, milord, respondió la señora Pembroke con una reverencia, pero no sin antes apretar las manos de Aveline una última vez, antes de retirarse hacia las cocinas. Aveline y el conde se quedaron solos en el vestíbulo. El silencio entre ellos era denso, cargado con las palabras no dichas de la noche anterior y el peso de los secretos recién revelados. Lucan miró la maleta a los pies de Aveline y algo oscuro cruzó su expresión. «El carruaje la llevará a la estación de King's Cross», dijo con voz monótona. «Desde allí puede tomar el tren que la lleve a donde necesite ir. Le he preparado un sobre con 3 meses de salario como compensación». Aveline levantó la barbilla, mirándolo directamente a los ojos. La información que acababa de recibir había cambiado su perspectiva completamente, pero no alteraba el hecho de que Charlotte necesitaba algo que el conde parecía incapaz de darle. «Muy generoso de su parte, milord», respondió con calma, «aunque me pregunto si el dinero realmente compensa lo que Charlotte perderá». Los ojos de Lucan se entrecerraron peligrosamente. «Le advertí que no me cuestionara, señorita Hollowmere. ¿Acaso no aprendió nada de nuestra conversación de anoche?» «Aprendí mucho, milord», replicó Aveline, dando un paso hacia él. «Aprendí que un hombre puede construir muros tan altos que termina atrapándose a sí mismo dentro de ellos. Aprendí que el dolor puede convertir a una persona en una sombra de lo que alguna vez fue. Y aprendí que a veces las personas más heridas son las que más daño causan a quienes intentan amarlas». El rostro de Lucan palideció. «¿De qué diablos está hablando?» «Estoy hablando de Lady Evangeline», dijo Aveline suavemente, observando cómo el conde se ponía rígido como una estatua. «Estoy hablando de un hombre que perdió tanto que decidió no volver a sentir nada nunca más. Estoy hablando de una niña inocente que paga el precio de un dolor que no le pertenece». «No tiene ningún derecho», comenzó Lucan, su voz temblando de ira apenas contenida. «Tiene razón», lo interrumpió Aveline. «No tengo ningún derecho.
Soy solo una empleada despedida que debería estar subiendo a ese carruaje sin mirar atrás. Pero Charlotte sí tiene derechos, milord. Tiene derecho a una infancia, a cometer errores sin sentir terror, a recibir afecto de la única familia que le queda. Lucan dio un paso amenazante hacia ella, pero Aveline no retrocedió. ¿Cómo se atreve a hablar de mi esposa? ¿Quién le dio permiso para entrometerse en asuntos que no comprende? No pretendo comprender su dolor, milord, respondió Aveline, su voz firme pero gentil. No puedo imaginar lo que se siente perder al amor de tu vida y a tu hijo en una sola noche, pero sí comprendo que Charlotte también ha perdido a sus padres, que también está sufriendo, y que en lugar de encontrar consuelo en usted, encuentra solo más dolor. Mi sobrina está siendo preparada para el mundo real, dijo Lucan entre dientes. Un mundo que no perdona la debilidad, que no tiene piedad con los que no son lo suficientemente fuertes. La estoy protegiendo. Protegiendo, repitió Aveline, sintiendo cómo la frustración crecía en su pecho. Milord, está destruyendo su espíritu. Cada día que pasa, veo cómo la luz en sus ojos se apaga un poco más. Se está convirtiendo en una niña asustada que tiene terror de decepcionar a un tío que nunca estará satisfecho porque la perfección que exige es imposible de alcanzar. ¡Suficiente!, rugió Lucan, y por primera vez Aveline vio grietas en su fachada de control. Sus manos temblaban ligeramente a sus costados y había una desesperación cruda en sus ojos que no había estado ahí antes. No sabe de lo que habla, no tiene idea de las responsabilidades que cargo, de las decisiones que debo tomar cada día para mantener esta casa, este nombre, este legado. Entonces, explíquemelo, dijo Aveline suavemente, dando otro paso hacia él. Ayúdeme a entender, porque desde donde estoy parada, veo a un hombre que está tan asustado de volver a amar que prefiere alejar a la única familia que le queda. Por un momento, Lucan pareció a punto de responder, de dejar caer las barreras que había construido tan cuidadosamente. Sus labios se abrieron y Aveline pudo ver la batalla que se libraba detrás de sus ojos, pero entonces, como una puerta cerrándose de golpe, su expresión se endureció nuevamente. «El carruaje la espera, señorita Hollowmere», dijo con voz helada, dándose la vuelta hacia la escalera. «No haré que se lo repita». Aveline sintió cómo la esperanza que había comenzado a brotar en su pecho se marchitaba. Había intentado llegar a él, romper aunque fuera un poco de ese muro impenetrable, pero había fallado. El conde Blackwell estaba demasiado perdido en su propio dolor para ver el daño que causaba. Tomó su maleta con manos temblorosas y se dirigió hacia la puerta. El mayordomo ya la había abierto, y el carruaje esperaba afuera bajo el cielo gris de la mañana. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, escuchó una voz pequeña y desesperada desde la escalera. «No, por favor, tío Lucan, no dejes que se vaya». Todos se giraron. Charlotte bajaba corriendo las escaleras, aún en su camisón blanco, su largo cabello rubio despeinado cayendo sobre sus hombros. Sus ojos azules estaban rojos de llorar y las lágrimas corrían libremente por sus mejillas pálidas. «Charlotte», exclamó el conde, claramente sorprendido, «vuelve inmediatamente a tu habitación. Este asunto no te concierne». «Sí me concierne», gritó la niña, deteniéndose en medio del vestíbulo. Era la primera vez que Aveline la escuchaba levantar la voz, la primera vez que veía desafío en lugar de miedo en su expresión. «La señorita Hollowmere es la única que me importa en esta casa horrible, la única que me hace sentir que no soy un error constante». Lucan palideció. «Charlotte, no sabes lo que dices». «Sí lo sé», continuó la niña sollozando. «Sé que nunca seré lo suficientemente buena para ti. Sé que desearías que nunca hubiera venido a vivir aquí. Sé que te recuerdo cosas que quieres olvidar. Pero no puedo cambiar quién soy, tío. No puedo ser perfecta todo el tiempo. Y si la señorita Hollowmere se va, no tendré a nadie que me haga sentir que está bien ser solo yo». El silencio que siguió fue absoluto. Aveline vio cómo el conde se quedaba completamente inmóvil, como si las palabras de Charlotte lo hubieran golpeado físicamente. Su rostro, normalmente tan controlado, mostraba ahora shock puro y algo más profundo. Horror al darse cuenta del daño que había causado. Charlotte corrió hacia Aveline y se aferró a su vestido, enterrando su rostro en la tela mientras sollozaba desconsoladamente. «Por favor, no me dejes, señorita Hollowmere, por favor. Prometo ser mejor en francés. Prometo no cometer errores. Prometo...» «Shh, pequeña.
murmuró Aveline, arrodillándose para abrazar a la niña contra su pecho. Las lágrimas corrían ahora también por sus propias mejillas. «No tienes que prometer nada, eres perfecta tal como eres». Levantó la mirada hacia el conde, y lo que vio la conmovió profundamente. Lucan Blackwell, el hombre que controlaba imperios comerciales, que comandaba el respeto de la aristocracia londinense, que nunca mostraba emoción alguna, tenía lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Miraba a Charlotte con una expresión de dolor tan profundo que Aveline sintió su corazón partirse. «Charlotte», dijo el conde con voz ronca, apenas un susurro. «Pequeña Charlotte». La niña levantó la cabeza del pecho de Aveline, mirando a su tío con ojos llenos de dolor y anhelo. «¿Por qué me odias, tío Lucan? ¿Qué hice mal?» «No», respondió Lucan, y por primera vez desde que Aveline lo conocía, su voz se quebró. «No te odio, Charlotte. Nunca te he odiado. Yo no sé cómo hacer esto, no sé cómo ser lo que necesitas». Dio un paso hacia su sobrina, luego otro, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo monumental. Se arrodilló frente a ella, quedando a su altura, y Aveline vio cómo sus manos temblaban antes de posarlas suavemente sobre los hombros de la niña. «Perdí a personas que amaba», dijo Lucan, su voz apenas audible, «y me asusté tanto de volver a perder, de volver a sentir ese dolor, que construí muros altos y gruesos que creí que me protegerían, pero lo único que hicieron fue alejarme de ti, lastimarte cuando lo único que quería era mantenerte a salvo». Charlotte lo miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a su tío por primera vez. «No eres un error», continuó Lucan, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Nunca has sido un error. Eres brillante, hermosa, valiosa, y siento tanto haberte hecho sentir lo contrario. Tu padre, mi hermano Marcus, fue la persona más amable que conocí. Verte es como tenerlo de vuelta, y eso me aterrorizaba, porque significaba arriesgarme a perder de nuevo». Se giró entonces hacia Aveline, y en sus ojos había algo nuevo, vulnerabilidad pura y sin filtros. «Tenía razón, señorita Hollowmere, en todo, y lamento profundamente haber sido tan ciego, tan cruel». Aveline sintió como algo se movía en su pecho. Este era el momento que definía todo, el conde enfrentando finalmente lo único que no podía controlar con dinero, poder o voluntad férrea, su propio corazón roto. El silencio en el vestíbulo de la mansión Blackwell era casi sagrado. Aveline observaba la escena frente a ella con el corazón acelerado. El poderoso conde arrodillado ante su sobrina, vulnerable por primera vez en años, las lágrimas marcando surcos en su rostro normalmente imperturbable. Charlotte miraba a su tío con una mezcla de asombro y esperanza cautelosa, como si temiera que este momento de honestidad pudiera desvanecerse en cualquier instante. «¿De verdad lo dices, tío Lucan?», preguntó la niña con voz temblorosa, sus pequeñas manos aferrándose al vestido de Aveline, como si fuera su único ancla en un mar tormentoso. «¿De verdad no soy una decepción para ti?». Lucan cerró los ojos brevemente, como si las palabras de Charlotte le causaran dolor físico. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación nueva en ellos, mezclada con la vulnerabilidad que había mostrado momentos antes. «Nunca ha sido una decepción, Charlotte», respondió con voz firme pero cálida. «La decepción ha sido mía conmigo mismo, por no saber cómo demostrarte lo importante que eres para mí, por dejar que mi propio miedo me convirtiera en alguien que no quiero ser». Extendió sus manos hacia Charlotte, y después de un momento de hesitación, la niña soltó el vestido de Aveline y dio un paso tentativo hacia su tío. Lucan la envolvió en sus brazos, abrazándola con una intensidad que hablaba de años de afecto, contenido finalmente liberándose. Charlotte comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio y esperanza. Aveline se puso de pie silenciosamente, sintiendo que estaba presenciando algo profundamente íntimo que no le pertenecía. Tomó su maleta, preparándose para retirarse discretamente y dejar que tío y sobrina tuvieran el momento que ambos habían necesitado desesperadamente durante tanto tiempo. «Señorita Hollowmere». La voz de Lucan la detuvo. Él seguía abrazando a Charlotte, pero había girado su cabeza para mirarla. «Por favor, no se vaya». Aveline se quedó inmóvil, su mano congelada en el asa de la maleta. «Milord, yo le debo una disculpa», continuó Lucan poniéndose de pie lentamente, manteniendo una mano sobre el hombro de Charlotte. «Una disculpa sincera y profunda. He sido injusto, cruel incluso,
cuando usted solo intentaba hacer lo correcto. Intentaba proteger a alguien que no podía defenderse por sí misma. Se acercó unos pasos y Aveline pudo ver la vergüenza genuina en su expresión. Anoche, cuando me dijo que construimos muros para protegernos pero terminamos atrapando a quienes intentamos proteger, algo resonó en mí. Pasé toda la noche despierto, pensando en sus palabras, en las decisiones que he tomado, en el hombre en que me he convertido. No necesita disculparse, milord, comenzó Aveline suavemente. Sí necesito, la interrumpió él. Necesito disculparme por mi arrogancia, por mi ceguera, por no ver lo que era obvio para cualquiera con ojos para ver. Charlotte ha sido más feliz en estos 6 meses con usted que en los 2 años anteriores. La he escuchado reír nuevamente, algo que no sucedía desde antes de que sus padres murieran, y en lugar de estar agradecido, en lugar de reconocer el regalo que eso representaba, la despedí por atreverse a decirme verdades que necesitaba escuchar. Aveline sintió cómo las lágrimas volvían a llenar sus ojos. Solo hice lo que consideré correcto, milord. Charlotte merece amor, paciencia, comprensión. Todos los niños lo merecen. Tiene razón, asintió Lucan, y yo he sido incapaz de dárselo porque estaba demasiado atrapado en mi propio dolor para ver el suyo. Pero eso va a cambiar, señorita Hollowmere. Le doy mi palabra de que va a cambiar. Charlotte miraba entre su tío y Aveline con ojos brillantes de esperanza. ¿Eso significa que la señorita Hollowmere puede quedarse? Por favor. Lucan miró a Aveline directamente a los ojos. Esa decisión es de la señorita Hollowmere, Charlotte. Después de cómo la he tratado, ella tiene todo el derecho de subir a ese carruaje y nunca mirar atrás. Pero si estuviera dispuesta a darnos otra oportunidad, a darme otra oportunidad de ser mejor, estaría eternamente agradecido. Aveline miró su maleta, luego a Charlotte, cuyo rostro mostraba una súplica silenciosa, y finalmente al conde. Por primera vez desde que había llegado a la mansión Blackwell, veía al hombre detrás de la máscara. Alguien herido, asustado, pero dispuesto finalmente a sanar. Pensó en su madre en Bath, en las cartas que recibía describiendo la soledad y el dolor. Pensó en las oportunidades limitadas que tenía como mujer soltera en la sociedad londinense. Pero más que nada, pensó en Charlotte y en cómo la niña había comenzado a florecer bajo su cuidado. «Me quedaré», dijo finalmente, y Charlotte soltó un grito de alegría corriendo hacia ella para abrazarla nuevamente, pero con condiciones. Lucan asintió lentamente. «Las escucho. Charlotte necesita menos horas de estudio formal y más tiempo para ser simplemente una niña», comenzó Aveline, acariciando el cabello de Charlotte mientras hablaba. «Necesita salir al jardín, jugar, leer libros por placer, no solo por educación. Y cuando cometa errores, porque los cometerá porque es humana, necesita comprensión y paciencia, no castigos severos». «Estoy de acuerdo», respondió Lucan sin hesitación. «Y usted, milord», continuó Aveline, reuniendo todo su valor, «necesita pasar tiempo con ella. Tiempo real, no solo revisar sus ejercicios o criticar su progreso. Cenas juntos, conversaciones, tal vez incluso paseos por el parque. Charlotte necesita saber que usted la valora no por sus logros académicos, sino simplemente por ser quien es». Vio cómo algo cambiaba en la expresión de Lucan. Había miedo allí, miedo de abrirse, de ser vulnerable, de arriesgarse a sentir nuevamente. Pero también había determinación. «Será difícil para mí», admitió con honestidad brutal. «He pasado tanto tiempo manteniendo a las personas a distancia que no estoy seguro de recordar cómo acercarme a alguien. Pero lo intentaré, señorita Hollowmere. Por Charlotte, lo intentaré». «Eso es todo lo que pido, milord», respondió Aveline suavemente. Charlotte levantó su rostro del abrazo, mirando a su tío con ojos esperanzados. «¿Podríamos cenar juntos esta noche, tío Lucan?» «Los tres». Lucan vaciló solo un momento antes de asentir. «Me encantaría, Charlotte». La sonrisa que iluminó el rostro de la niña era más brillante que cualquier cosa que Aveline hubiera visto en meses. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus pequeños hombros, como si finalmente pudiera respirar libremente después de años de contener el aliento. La señora Pembroke había aparecido silenciosamente en una de las puertas laterales, observando la escena con una sonrisa satisfecha en su rostro normalmente severo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Aveline, la mujer mayor asintió con aprobación, como si dijera: «Lo sabía, sabía que podía lograrlo». «Thanks, señorita Hollowmere»,
dijo Lucan, y había una suavidad en su voz que ella nunca había escuchado antes. Permítame que uno de los sirvientes lleve su maleta de regreso a su habitación, y tal vez, después de que Charlotte haya desayunado y usted haya tenido tiempo de descansar, podríamos los tres discutir cómo proceder con su educación de manera que funcione para todos. Me parece excelente, milord, respondió Aveline, sintiendo cómo algo cálido se expandía en su pecho. No era solo alivio por conservar su empleo, ni siquiera solo felicidad por Charlotte. Era algo más profundo, la sensación de haber sido parte de algo significativo, de haber ayudado a sanar, aunque fuera un poco del dolor que habitaba en esta casa grande y fría. Charlotte tomó la mano de Aveline con una de sus manos y la de su tío con la otra, uniendo físicamente a las dos personas que ahora representaban su mundo completo. ¿Podemos ir al jardín después del desayuno? La señorita Hollowmere me estaba enseñando sobre las diferentes flores y plantas. Lucan miró a Aveline, y por primera vez ella vio algo parecido a una sonrisa genuina tocando las comisuras de sus labios. Si a la señorita Hollowmere no le molesta mi compañía, podría unirme a ustedes. Hace años que no visito apropiadamente los jardines. Sería un placer, milord, respondió Aveline, sorprendida por lo mucho que lo decía en serio. Mientras Charlotte prácticamente bailaba de felicidad, tirando de ambos hacia el comedor para el desayuno, Aveline sintió que algo fundamental había cambiado en la mansión Blackwell. Los muros no habían caído completamente. Aún había mucho trabajo por hacer, mucha sanación necesaria. Pero se había abierto una puerta, una grieta en la armadura que el conde había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón. Y a través de esa grieta, la luz finalmente podía comenzar a entrar. 3 meses habían transcurrido desde aquella mañana lluviosa que cambió todo en la mansión Blackwell. El invierno londinense de 1848 había llegado con fuerza, cubriendo los jardines con una capa delgada de nieve que brillaba bajo el sol pálido de febrero. Pero dentro de la mansión, algo mucho más cálido había comenzado a florecer. Aveline caminaba por el corredor principal, llevando una pila de libros para la lección de la tarde, cuando escuchó risas provenientes del salón de música. Se detuvo, incapaz de contener una sonrisa. Las risas eran de Charlotte, pero lo que la sorprendía era la risa profunda que la acompañaba, la del conde Blackwell. Asomándose discretamente por la puerta entreabierta, vio una escena que meses atrás habría considerado imposible. Lucan estaba sentado al piano, con Charlotte a su lado en el banco, intentando enseñarle una melodía simple. La niña tocaba las teclas equivocadas una y otra vez, pero en lugar de frustración o crítica, el conde simplemente reía y le mostraba pacientemente la posición correcta de los dedos. «No, pequeña, este dedo va aquí», decía con voz cálida y paciente. «Inténtalo de nuevo, no hay prisa». Charlotte lo intentó nuevamente, y aunque seguía sin ser perfecto, cuando terminó, Lucan la abrazó por los hombros con orgullo genuino. «Mucho mejor. En unas semanas estarás tocando como una concertista». Aveline sintió cómo su corazón se henchía de alegría. La transformación del conde había sido gradual pero constante. Las cenas juntos se habían vuelto rutina diaria, llenas de conversaciones animadas, donde Charlotte podía hablar libremente sobre sus días, sus pensamientos, sus sueños. Los paseos por el jardín eran frecuentes, incluso bajo el frío invernal. Y lo más importante, Lucan había comenzado a mostrar afecto abiertamente. Abrazos, palabras de aliento, incluso besos en la frente antes de dormir. «Señorita Hollowmere», la voz de Lucan la sacó de sus pensamientos. Él la había visto en la puerta y le hacía señas para que entrara. «Precisamente queríamos hablar con usted». Aveline entró al salón, dejando los libros sobre una mesa cercana. Charlotte saltó del banco del piano y corrió hacia ella, tomando sus manos con entusiasmo. «Tío Lucan y yo tenemos una sorpresa para ti», exclamó la niña, sus ojos azules brillando de emoción. En estos meses, Charlotte había florecido completamente. Sus mejillas tenían color saludable, su sonrisa era constante y había recuperado la vivacidad natural de una niña de 11 años. «¿Una sorpresa?», preguntó Aveline, mirando entre Charlotte y el conde con curiosidad. Lucan se puso de pie, acercándose con pasos medidos. Había cambiado también, no solo en su comportamiento, sino físicamente. Las líneas de tensión en su rostro se habían suavizado, sus ojos ya no parecían constantemente atormentados,
y había una ligereza en sus movimientos que antes no existía. A sus 32 años, finalmente parecía permitirse simplemente vivir en lugar de solo sobrevivir. «Señorita Hollowmere», comenzó Lucan con formalidad, pero había un brillo de calidez en sus ojos que contradecía su tono oficial. «Charlotte y yo hemos estado discutiendo sobre el futuro, específicamente sobre su educación y bienestar». Aveline sintió un cosquilleo de nerviosismo. «¿Ha habido algún problema, milord?» «Todo lo contrario», respondió Lucan con una pequeña sonrisa. «De hecho, Charlotte ha progresado más en estos 3 meses que en los 2 años anteriores. Su francés es excelente. Su comprensión de literatura ha superado mis expectativas y su conocimiento de historia y ciencias es notable. Pero más importante aún, es feliz. Genuinamente feliz». Charlotte apretó las manos de Aveline con entusiasmo. «Y todo es gracias a ti, señorita Hollowmere. Me hiciste amar el aprendizaje en lugar de temerlo. Has trabajado muy duro, Charlotte», respondió Aveline suavemente. «El mérito es tuyo, el mérito es de ambas», corrigió Lucan, y su voz se volvió más seria. «Señorita Hollowmere, en estos meses usted no solo ha sido una institutriz excepcional para Charlotte, ha sido una guía, una confidente, una presencia estabilizadora en esta casa que lo necesitaba desesperadamente. Ha sido la luz que necesitábamos para encontrar nuestro camino fuera de la oscuridad». Aveline sintió cómo sus mejillas se sonrojaban ante las palabras del conde. La relación entre ellos había evolucionado también durante estos meses. Las conversaciones formales habían dado paso a intercambios más personales. Lucan a menudo le pedía consejos sobre Charlotte, pero también habían comenzado a hablar de otros temas: libros, música, sus visiones sobre educación y sociedad. Aveline había descubierto que bajo la armadura del conde había un hombre inteligente, reflexivo y profundamente herido que estaba aprendiendo lentamente a sanar. «Solo he hecho mi trabajo, milord», respondió ella modestamente. «Ha hecho mucho más que eso», insistió Lucan dando un paso más cerca. «Y por eso, Charlotte y yo queremos pedirle algo importante». Charlotte prácticamente brincaba de emoción. «Queremos que seas parte de nuestra familia oficialmente». Aveline parpadeó confundida. «¿Parte de su familia?» Lucan sacó un sobre de su chaqueta y se lo extendió a Aveline. «He estado en correspondencia con su madre en Bath. La señora Hollowmere me ha dado su bendición para hacer esta propuesta». Con manos temblorosas, Aveline abrió el sobre. Dentro había un documento legal, pero no era un simple contrato de empleo. Sus ojos se ampliaron al leer las palabras: «Propuesta de adopción formal como tutora legal secundaria y compensación familiar permanente». «Noentiendo», murmuró Aveline, levantando la vista hacia Lucan. El conde tomó aire profundamente. «Charlotte necesita una figura materna en su vida, algo que yo obviamente no puedo proporcionar. Y francamente, yo también he llegado a valorar su presencia, su consejo, su perspectiva. Esta casa se siente como un hogar nuevamente, y gran parte de eso es gracias a usted». «Lo que el tío Lucan está intentando decir torpemente», interrumpió Charlotte con una sonrisa traviesa, «es que te queremos aquí permanentemente, no solo como mi institutriz, sino como parte de nuestra familia, como alguien que tiene voz en las decisiones importantes, que puede quedarse para siempre». Aveline sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Pero mi madre, su madre está incluida en la propuesta», explicó Lucan rápidamente. «He arreglado para que se mude a una casa cómoda en Londres, con personal médico permanente para atender sus necesidades. Estará cerca de usted, bien cuidada, y podrá visitarla cuando desee. Los gastos están completamente cubiertos. Además», añadió Charlotte, «podrá venir a visitarnos siempre que quiera. Quiero conocer a tu mamá». Aveline se llevó una mano a la boca, completamente abrumada. «Milord, esto es demasiado generoso. No puedo posiblemente aceptar». «Por favor», dijo Lucan suavemente, y había una vulnerabilidad en su voz que hizo que Aveline lo mirara directamente. «Deje que hagamos esto. Deje que le demostremos lo importante que es para nosotros. No es caridad, señorita Hollowmere. Es gratitud, reconocimiento. Y sinceramente es egoísmo de mi parte porque no quiero imaginar esta casa sin usted». Charlotte soltó las manos de Aveline y empujó suavemente a su tío hacia adelante. «Tío Lucan, dile la verdad completa». El conde lanzó una mirada de ligero pánico a su sobrina, quien simplemente asintió con determinación. Lucan se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso
que Aveline nunca había visto antes. La verdad es, comenzó Lucan mirando directamente a los ojos de Aveline, que en estos meses usted se ha convertido en algo más para mí que simplemente la institutriz de Charlotte. Me ha enseñado a sentir nuevamente, a reír, a esperar. Me ha mostrado que el dolor del pasado no tiene que definir el futuro, y me he encontrado pensando en usted constantemente, valorando su opinión, buscando razones para estar en la misma habitación donde usted está. Aveline sintió cómo su corazón latía violentamente en su pecho. Milord, sé que es prematuro, continuó Lucan apresuradamente. Sé que tal vez nunca corresponda a estos sentimientos, pero quiero la oportunidad de mostrarle, con tiempo y paciencia, que puedo ser el hombre que merece, un hombre que ha aprendido de sus errores, que valora la bondad y la compasión, que finalmente está listo para vivir nuevamente en lugar de simplemente existir. Charlotte tomó las manos de ambos, uniéndolas. Di que sí, señorita Hollowmere. Por favor, seamos una familia de verdad. Aveline miró sus manos unidas, luego el rostro esperanzado de Charlotte, y finalmente los ojos de Lucan, donde vio todo lo que él había dicho y más. Promesa, esperanza, posibilidad. Pensó en la mujer que había sido hace 3 meses, desesperada y sola. Pensó en cómo esta casa la había cambiado también, cómo le había dado propósito y ahora, increíblemente, la posibilidad de amor y familia. Sí, dijo finalmente su voz clara y firme. Sí, acepto. Acepto ser parte de esta familia. Charlotte gritó de alegría, abrazando a Aveline con fuerza. Lucan sonrió, una sonrisa completa y genuina que transformaba completamente su rostro, haciéndolo ver años más joven. Extendió su mano libre y abrazó a ambas, los tres unidos en un círculo de esperanza y nuevos comienzos. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente sobre Londres, cubriendo el mundo con su manto blanco. Pero dentro de la mansión Blackwell, finalmente había calidez. El conde, que había advertido no cuestionarlo, había enfrentado lo único que no podía controlar, su propio corazón. Y al hacerlo, había encontrado no solo redención, sino también la posibilidad de un futuro lleno de amor, familia y felicidad, que creía perdida para siempre. La historia, que comenzó con dolor y distancia, terminaba con esperanza y unión. Aveline Hollowmere había llegado como institutriz y se quedaba como algo mucho más valioso, el corazón de una familia finalmente sanada.